En este video lo que vamos a ver es los delitos informáticos, ¿sí? La tercera y última parte de lo que sería la unidad 2. Ya vimos cómo proteger nuestro trabajo, cómo se protege la protección jurídica del software, tanto en páginas web como en sí, en los programas de software, pero en este caso vamos a ver qué pasa si nosotros no violamos esa protección del software. ¿Qué sucedería ante esa violación a las normativas que ya vimos en eh, la segunda parte? ¿Sí? Recuerdan que en la primera parte vimos todo lo que sería derecho informático, la segunda parte vimos todo lo que es protección jurídica del software y en la tercera, qué consecuencias trae la violación a esas protecciones. Entonces, podemos entender al delito informático como la realización de una acción delictual, ¿sí?, contraria a la ley, utilizando un elemento informático o vulnerando derechos del titular de un elemento informático, que este puede ser o un hardware o un software. Claramente, como pasa en la mayoría que lo venimos viendo a este tema, el Código Penal, que es un código que viene del siglo pasado, no estaban incluidas estas nuevas tecnologías. Solamente había ciertas leyes que lo complementaban, ¿sí? Hasta que en el año 2008 sale la ley 2688, que es la ley de delitos informáticos, que realiza la modificación al Código Penal, ¿sí? ¿Qué pasa? El Código Penal, el derecho penal, a diferencia de otro tipo de derechos, al ser tan específico y puede traer hasta la privación de la libertad de una persona, se puede condenar a una persona si esa conducta está tipificada, o sea, que está contenida en el Código Penal como contraria a las normas. Si yo no tengo claramente la conducta determinada dentro del Código Penal, no puede ser pasible de sanción alguna o de alguna ley. Por lo tanto, hubo en varios fallos o varias situaciones que quedaron sin pena alguna por no encontrarse tipificadas esas actitudes como delictuales dentro del Código Penal. Comienza, ¿sí? Fíjense en que en el año 1998 comienza a esbozarse la primera idea de daño informático como delito informático. En el fallo Gorce, Marcelo y otros sobre delitos de la acción pública, en el año 1998, ambos violan y dañan la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, luego de un juicio muy largo, ellos se dieron a la fuga, luego volvieron y fueron procesados. Los mismos fueron sobreseídos. ¿Esto qué quiere decir? Que los libraron de todo tipo de cargo, porque no había una figura legal para esa conducta. Si bien había un artículo en el Código Penal, que es el artículo 184, que hablaba sobre el daño de la cosa, no se entendió que una página web sea una cosa. Por lo tanto, luego del año 2018, con esta reforma del Código Penal a través de la Ley de Delitos Informáticos, el artículo 184 del Código Penal queda reformado y no solamente contempla los daños a los bienes muebles, inmuebles, a los animales, sino también hace referencia y amplía su concepto a documentos, programas y sistemas. Lo mismo sucede con el fraude informático, que es algo que lamentablemente hoy en día está muy en auge. El Código Penal no contemplaba este tipo de situaciones dentro de la informática. Sí otro tipo de fraudes, pero no dentro de la informática, ¿sí? Por lo tanto, se incorpora en el artículo 173 del Código Penal el inciso 16, ¿sí? Esto se hace a raíz
de una primera condena que se utiliza en base a este artículo, de un fallo, en este caso se utiliza se preserva la identidad de los actores, G.R. y otros sobre procesamiento. Aquellos lo que hacían era diseñaron una página web idéntica a un banco y cuando uno ingresaba, les robaban los códigos de transferencia y datos de la tarjeta de crédito realizando diferentes estafas. Finalmente se condena a estas personas, se comprueba el fraude informático, ¿sí? Vamos a tener, yo acá les puse entre otros, falsificación de documentos informáticos, alteración de pruebas, pornografía infantil. Hay muchísimos de otro tipo de delitos, ¿sí? Por eso le puse entre otros. Lo que me interesa es que hagamos por ahí un breve resumen también del grooming, que lamentablemente también está actualmente en auge, que son estas acciones deliberadas de un adulto para poder ganarse la confianza de un menor de edad, crea una conexión emocional con este menor. ¿Para qué? Para disminuir su inhibición y poder abusar de este menor, ¿sí? Estos perfiles falsos de que se hacen pasar de que tienen la misma edad o que les piden información, que luego después los chantajean vía web. A través de la sanción de la ley 26.904, ¿sí? Se logra que haya una ley específica de grooming y que pena este tipo de acciones. Y yo acá les puse entre otras, si bien las otras son solamente para que ustedes sepan, pero recuerden que en ese entre otras vamos a contenidos que ya vimos anteriormente. Vimos la ley de protección de bases de datos y las consecuencias que la ley de protección de bases de datos o ley de habeas data traía en caso de violación a esa ley, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, eh, recolectar datos sensibles, de obligar a personas a que digan datos sensibles. En el caso de en el caso de no dar cumplimiento a la información por parte del titular de los datos, en el caso de no mantener la confidencialidad, si así lo requería la base de datos, todas esas cuestiones estaban tipificadas dentro de la ley de protección de datos. Por lo tanto, su violación corresponde también a un delito informático. También, como vimos en el video anterior, propiedad intelectual, en lo que es el tema de reproducción, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos violación y reproducimos, ¿sí? Ya sea una obra o contenido de una página web o de hecho un programa de software, lo reproducimos sin autorización del actor? También implica eso un delito informático y la reproducción ilícita que está contenido en el artículo 72 y siguientes de la Ley de Derechos de Autor o Propiedad Intelectual, ¿sí? Así que, como ven, todos estos tipos de conductas delictuales las podemos englobar de delitos informáticos. Con esto podemos dar por concluido la unidad 2 y para que ustedes más o menos tengan un panorama de cómo podemos proteger todo lo que sería software, hardware y sitios web y las consecuencias ante eh, situaciones dañosas o contrarias a esas mismas normas.